Muy buenos días a todos, son las 8:13 de la mañana, es decir, 9:13 hora Nueva York. El día de hoy, bueno, inicio de mes, comenzamos una jornada aparentemente, o un inicio bastante positivo, aparentemente positivo. Tan solo tenemos unas caídas importantes en el Dow Jones en cuanto a los índices accionarios. Como sabemos y como es usual, agosto es un mes de una poca volatilidad, de no ver unas ganancias tan exageradas como usualmente se ve por historia. Sin embargo, se van a revelar datos importantes a lo largo de esta semana y de este mes. Igualmente hay que tener en cuenta que continúa la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos. Em, bueno, el informe del empleo en Estados Unidos de este próximo viernes centra la atención en, digamos, todo lo que es el evento de Jackson Hole, que es básicamente un evento importante de parte de la Fed en el que los mercados esperan muy atentos a que se modifiquen las previsiones y las posturas respecto a la política monetaria expansiva que está teniendo Estados Unidos desde hace ya un tiempo, ¿no? Desde inicios de la pandemia. De igualmente, pues resultados empresariales. Este lunes presentan sus cifras HSBC, ENCE, OHL, entre otros. Digamos que las compañías importantes, las más reconocidas, no tanto las importantes, sino las más reconocidas, como por ejemplo Apple, Facebook, ya presentaron sus ganancias y sus resultados la semana pasada. Por otra parte, por lo menos en Asia, Asia se levanta con signos positivos, bastante positivos, recuperación, sobre todo lo que nos indica. El Nikkei japonés nos indica un crecimiento de casi el 2%, el Shanghai Composite un crecimiento de casi el 1,4% y el Hang un 1% de apreciación. En cuanto a datos macroeconómicos, que también los vamos a poder observar aquí en el calendario económico, mm, tenemos las ventas minoristas de Alemania, que se ubican en un dato positivo el día de hoy, 4,2 contra la previsión del mercado del 2%. Se superó la previsión del mercado, bastante positivo ese dato. También se presenta en materia de PMI, el PMI manufacturero para diferentes zonas en Europa. Pueden observarlo aquí en España. El PIB manufacturero no es lo que se pensaba, de hecho baja ligeramente. También pasa lo mismo para Italia y solamente tenemos un PMI manufacturero positivo para, perdón, solamente tenemos un PMI manufacturero positivo para Alemania, y en general, a pesar de que Europa, Italia y también España se levantan con un PMI, por lo menos el dato del día de hoy no es tan positivo. En general, para la zona de euro, el PMI sí superó las expectativas y se mantiene igual en cuotas altas. Recordemos que, bueno, digamos que con todo este tema de la pandemia, todos los PMI son muy grandes, pero usualmente lo que se miraba antes de la pandemia es que el PMI fuera superior a 50. Si era superior a 50, nos indicaba expansión del sector. Entonces, obviamente seguimos en cuotas muy altas a pesar de tener una reducción en el PMI, por ejemplo, en Europa y específicamente en Francia, en Italia y en España. Igual la cuota en general es bastante positiva. Por supuesto, sin desprestigiar la zona, digamos que la proporción manufacturera para Europa, pero recordemos que el punto clave a analizar es el PMI de servicios siempre. ¿Por qué? Porque el sector de servicios para los países desarrollados ocupa más o menos el 60-70% de la economía en general. También tuvimos el PMI para el Reino Unido. Se ubicó justo en la previsión del mercado, no hay mucho que resaltar. Sí hay una reducción significativa respecto al dato anterior, pero no hay nada que preocupe. Como les comento, igualmente estamos en puntos muy altos. En aproximadamente 30 minutos se va a presentar el PMI manufacturero para Estados Unidos, el índice del empleo en el sector manufacturero para Estados Unidos, y también el IPC subyacente para Tokio, que probablemente el índice de precios al consumidor esté muy bajo, inclusive en cuotas negativas, como no se extrañaría de parte de Japón, con una economía extremadamente curiosa. Mm,
Más allá de eso, no hay mucho que analizar. Si se dan cuenta, en Estados Unidos tenemos datos solamente de PMI y en Japón tenemos datos del IPC subyacente. Entonces, el mercado no tiene mucho con qué jugar el día de hoy. Mm, em, tan solamente, digamos que con estos datos del IPC. A pesar de eso, o digamos con esta información, los indicadores se están levantando positivamente hasta inicio de mes. El IBEX 35, el S&P 500, el Nasdaq, el DAX alemán, están teniendo unas apreciaciones muy positivas el día de hoy, sobre todo el IBEX 35, que se levanta con una apreciación de un 1% hasta a inicios de la mañana, mientras que el Dow Jones cae en 0,42. Por otra parte, el índice dólar cae 0,19, demostrando que el positivismo en los mercados aleja a los inversionistas de posiciones de cobertura, como es el dólar americano. El euro también amanece apreciándose hasta inicio de la mañana. Y por otra parte, las materias primas sí están teniendo movimientos correctivos, sobre todo resultar los movimientos correctivos que estamos viendo por parte del petróleo Brent y el WTI. Igualmente seguimos en niveles muy altos. Em, Eso sí, al Brent y al WTI le ha costado mucho superar esa cuota de los $76.000. Aparentemente la previsión de demanda por petróleo no es tan, no, digamos que no ha superado las expectativas a tal punto de superar este precio, los $76. Igualmente seguimos en un punto muy alto, aunque hay movimientos correctivos hasta ahora del mercado. En general, las materias primas se levantan un poco ligeramente negativas. El café, como observamos, se ha mantenido, ya se mantiene en un nivel importante a pesar de que hay un movimiento negativo para el café hasta hora de la mañana. Eh, no es una variación muy importante como las que vimos la semana pasada, eso nos indica que el café ya se está estabilizando en unos precios importantes, igualmente altos, y el único que vemos con el que vemos apreciaciones hasta ahora es el cobre, con una ligera apreciación de 0,29, pero en general oro, plata, cacao, café, petróleo en su referencia Brent y WTI caen a esta hora del mercado. Eso sí, las caídas no son muy importantes, no superan el 1%, pero igual hay que seguirles el paso. En el escenario de criptomonedas, a pesar de que iniciamos con un escenario mixto, como pueden ver, el Bitcoin cae en -5%. A pesar de esa información, estamos muy cerca de superar los $40.000 para las criptomonedas. Esto es un panorama bastante positivo, puesto que las criptomonedas han comenzado a recuperar precios cada vez más altos, precios que han perdido en jornadas anteriores. El índice de divisas, como pueden observar, básicamente no hay muchas apreciaciones, de hecho las apreciaciones son muy ligeras. Tan solamente para resaltar, el dólar australiano se aprecia frente al dólar americano, demostrando la supremacía por los activos de riesgo el día de hoy. Eso es todo por la sesión de apertura. No me queda nada más que agradecerles. Desde Finanzas Trading un saludo. Mi nombre es Johan León. Espero tengan un muy buen día. Hasta luego.